Antonio Pérez Collado, buenos días. Muy buenos días. Bueno, a ver, ¿qué le contamos a la gente? Bueno, pues la verdad es que hay muchas cosas, como siempre, unas agradables y otras menos gratas, menos placenteras, pero bueno, hay que contarlo todo, ¿no? Bueno, Todo lo que podamos, que no nos va a caber. las que me has mandado no son muy No son muy divertidas. placenteras, ¿no? Desde luego. A ver, Normalmente siempre nos fijamos en lo peor, ¿no? Para llorar y lamentarnos. Ucrania y Gaza, cifras de vértigo, dices. Bueno, pues se acaba, en el caso de, Ucrania, sí que ha sido reciente, porque fue el pasado sábado, se han cumplido los 2 años de guerra. Y en el otro, en el de Gaza, es un poco más atrasado, ¿no? No años, porque ahora son 4 meses y pico, pero bueno, empezó el 7 de octubre con el ataque de Hamas y a partir de ahí pues ya siguió todo. Y también es momento para repasar un poco cómo están las cosas, ¿no? Mm. Por tanto, pues empezando por lo de Ucrania, pues como ya está diciendo todo el mundo, es el conflicto más mortífero y más grave y más peligroso para la seguridad del continente desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No ha habido ningún otro conflicto que haya alcanzado estas dimensiones. Y desde luego, pues son de bastante vértigo, como decíamos, ¿no? El presidente Zelensky ya ha reconocido, al menos, 10.000, 10.000 no, 31.000 soldados muertos, ¿no? Efectivos militares que han fallecido o que han muerto, han resultado muertos en este conflicto, ¿no? Igual hay más, ¿no? Pero desde luego, si esas son las oficiales, pues la verdad es que son muchas, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos 10.000 civiles, la mayoría de ellos niños, como pasa en todas las guerras, Mm. y 20.000 heridos también civiles. Y luego, además, también hay 6 millones de refugiados, 3.700.000 desplazados en el interior de Ucrania y bueno, y un montón de miles de personas que han tenido que huir a Polonia, a Francia, a España, a todos los sitios donde los han querido acoger, ¿no? Y aparte de eso, pues la población que sigue allí está pasando, sobre todo las que están cerca del frente, pues penurias de todo tipo. Desde el propio miedo a que te caiga una bomba o te quedes sin casa, pues a gente que se ha quedado también sin vivienda o se ha quedado sin sus campos de cultivo o ha perdido familiares o tiene a los hijos y al marido en la guerra, porque todos los peligros que se está viendo es como ya llevan 2 años y son los mismos soldados y muchos pues ya están psicológica y físicamente agotados y no hay posibilidad de relevo, salvo que rebajen la edad de reclutamiento, que es una de las medidas que está estudiando el gobierno. La verdad es que cada vez es menos popular la guerra, a pesar del patriotismo que los militares y los gobernantes quieren imprimirle. En Ucrania, desde luego, ya está saliendo voces diciendo que esto habrá que terminarlo de alguna manera, ¿no? En Rusia también hay oposición, lo que pasa es que está bastante más controlada, ¿no? Y los medios de Sí, comunicación, como son todos fieles a Putin, pues tampoco dicen nada. Pero también hay gente que se queja de que se lleven a sus hijos a una guerra que ni les va ni les viene, ¿no? Y que está muy lejos. Y por tanto, pues esto está suponiendo, como digo, un conflicto que se está eternizando, ¿no? Tanto Putin, que decía que sería una operación relámpago, como Zelensky, que decía que con la contraofensiva que lanzaron, que iba a recuperar el territorio, pues prácticamente no es que no haya recuperado nada, sino que están retrocediendo un poco, ¿no? Los rusos, las tropas rusas se están fortificando y han ocupado alguna ciudad bastante importantes por estar situadas en sitios estratégicos, en vías de comunicación, y sin embargo, pues Zelensky apenas ha recuperado unos kilómetros, ¿no? De hecho, el 18% del territorio de Ucrania está ocupado por las tropas rusas, ¿no? Y no se ve salida. Será difícil que Rusia tenga una operación espectacular y rápida, pero está claro que tiene muchísimo más potencial militar y más fuerzas armadas, evidentemente. mm, Y Zelensky depende mucho de la ayuda exterior, que ha sido enorme, ha sido increíble, porque ha habido 92.000 millones de la Unión Europea, 73.000 de los Estados Unidos
ya gastados, ya enviados, y luego Europa acaba de aprobar otra ayuda de 54.000 millones. Estados Unidos tiene una ayuda preparada de 60.000 millones más, pero está bloqueada en el Congreso porque allí hay bastante oposición, no solamente de los republicanos, sino también dentro del Partido Demócrata, porque ahora están metidos en dos guerras, la de Israel y la de Ucrania. Y claro, eso para una economía pues es bastante fuerte, sobre todo cuando hay tanta oposición por parte de Trump a que Estados Unidos tenga que defender a todo el mundo. Quiere tener aliados, pero que cada uno se pague sus guerras y sus armas. Y entonces, como están en campaña electoral, pues las ayudas nuevas eran bastante difíciles de justificar. Así que la guerra está estancada, pero el sufrimiento no termina, ¿no? Y la verdad es que 2 años ya son mucho tiempo y están destrozando el país, ¿no? Luego faltará ver la reconstrucción y los grandes negocios que se hacen en las ayudas y todas estas cosas, y qué empresas entran allí y todo esto, porque le están prometiendo, bueno, pues que lo van a hacer de la Unión Europea, le están animando a que siga con la guerra. Pero el caso es que armas y munición pues cada vez las están enviando con bastante más discreción, bastante más recortes. Y así, desde luego, pues Ucrania tiene todas las de perder, evidentemente, porque la vía del diálogo está agotada y tampoco hay ganas de negociar y encontrar una salida, que la debería haber, evidentemente. La guerra es el último de los resultados que podemos esperar, ¿no? No es la vía ideal para solucionar conflictos, si es que hay algún conflicto, porque en realidad aquí hay una confusión y hay bastantes intereses, y luego pues también están las sucesivas campañas de boicot que hacen los estados europeos, pero que lo hacen de una manera bastante hipócrita, ¿no? Porque luego, por otro lado, siguen comprándole gas, le compran crudo y le compran otras muchas materias primas que no hay en ningún otro sitio, o que Rusia las ofrece a precios más baratos, ¿no? Por tanto, económicamente va a ser difícil arruinar o hacer rendirse a Putin, que por otro lado pues está demostrando que es un tipo sin escrúpulos, sanguinario y decidido a conseguir sus objetivos como sea, cambiando leyes, matando a todos sus opositores, silenciando a la prensa crítica. Es decir, que no va a tener motivos humanitarios para parar la guerra. No le duele la muerte de niños y de personas inocentes en Ucrania, ni en el propio territorio que él considera ruso, porque ahí también está pasándolo mal la gente, ya desde hace mucho tiempo. Así que 2 años y no se le ve salida. Eso un poco sería el balance o el análisis apresurado de este segundo aniversario de la guerra de Ucrania. Y en cuanto a Gaza, pues tampoco es que haya muchas novedades. Las novedades son pues las agresiones de todos los días. Este pasado fin de semana ha habido movilizaciones prácticamente en todo el mundo. Aquí en nuestro país ha habido 100 y pico, o sea, prácticamente salimos a 2 o 3 por provincia, porque hay provincias que hacen pocas y otras que son más grandes, han hecho muchas, y en los casos de Barcelona, de Madrid, de Zaragoza, de Valencia han sido bastante multitudinarias, ¿no? Muchísimo seguimiento y mucha gente pidiendo que se pare la guerra y apoyando al pueblo palestino. Aparte de otras iniciativas como la de pedir el boicot a Eurovisión o pedir que no se compren productos que vengan con el código de barras de este país, y de alguna manera pedir que no se colabore económica ni culturalmente con el gobierno sionista que hay ahora instaurado en este país, y que también está contando ya con bastante oposición interior. Como vemos, en este caso sí que vemos manifestaciones, porque sí que hay medios occidentales, y de vez en cuando, no solamente los familiares de las víctimas del ataque de Hamas, que están pidiendo, bueno, pues que hagan lo posible porque vuelvan sus hijos, ¿no? Aunque sea negociar la paz. El caso es que no quieren que estén más tiempo sufriendo cautiverio o que acaben muertos, ¿no? Y luego también mucha otra población civil que no quiere la guerra, porque tampoco le ve ningún beneficio para sus vidas personales y las de sus hijos, que son enviados al frente también y que están teniendo víctimas, no tantas como los palestinos, que prácticamente ya podemos hablar de 30.000, 30.000 víctimas palestinas, con lo cual también este conflicto, aunque
no sea tan estrepitoso o tan largo como otras guerras que ha habido entre árabes y judíos o el Estado de Israel, pero sí que está siendo de las más mortíferas por el gran número de víctimas que está habiendo. Y no solamente estos 30.000 que ya han fallecido, sino muchísima gente que ha resultado herida. Los 2 millones y pico de habitantes que hay en Gaza, prácticamente todos son refugiados y desplazados. Nadie se ha podido quedar en su ciudad porque todas han sido destruidas. Y luego también se ha atacado muchísimo a organismos internacionales, a médicos, a periodistas, es decir, no se ha respetado ninguno de los supuestos que establecen las normas internacionales de que no son objetivos militares, ¿no? Israel se lo salta todo eso y está destruyendo Gaza. Y eso supone también, pues, como todo el mundo está viendo, un genocidio contra un pueblo que no es culpable. Si hay unas milicias, pues bueno, en todo caso tendrán que perseguir a las milicias que les han atacado o que son sus enemigos y lo han declarado la guerra, pero no a la población civil que es ajena a todas estas cosas y que es la que mayoritariamente está sufriendo las consecuencias. Porque los jefes de Hamas, la mayoría viven fuera del país, ¿no? Los que están allí sufriendo pues son la población civil y los militantes de a pie, los militares. Pero desde luego Israel se ha ensañado con las ciudades, con los mercados, con las vías de comunicación, es decir, con todas las infraestructuras, los hospitales, algo terrible y que tendría que ser condenado por la sociedad internacional. Los organismos de la ONU y todas estas cosas, pues apenas hacen alguna declaración pidiendo la paz, pidiendo una tregua. Ahora se está hablando que va a haber otra tregua como la que hubo y un intercambio de prisioneros por los que tienen secuestrados, ¿no? Pero aún así no se están tomando decisiones de condena fuertes como ha ocurrido en otras guerras contra otros países que no son tan amigos de Occidente, ¿no? Aquí los Estados Unidos sobre todo y también el Reino Unido y Francia pues hacen lo posible porque no haya condenas en el Consejo de Seguridad y en otros organismos internacionales. No hay una condena unánime como tendría que haberla por la forma en que el gobierno de Israel está llevando adelante este conflicto, sin respetar ninguna de las normas básicas del derecho internacional y de los derechos humanos. Así que también, aunque solo son 4 meses, la verdad es que han sido muy duros para la gente que tiene que estar allí encerrada, porque por otro lado Egipto también ha dicho que no quiere refugiados y de hecho está levantando un muro de hormigón muy parecido al que tiene Israel alrededor de Palestina, ¿no? La verdad es que no tienen por dónde salir, están rodeados por todos los sitios y solo les espera pues pasar hambre, esperar que les llegue ayuda de la ONU o de algún organismo y también sin asistencia médica y los hospitales destruidos, las escuelas, es decir, no tienen futuro. La infancia y la juventud de Gaza está condenada a pasarlo muy mal. Y eso era un poco lo que yo quería pues recordar, estos dos conflictos. Hay otros muchos más. Tenemos en el Yemen, tenemos en Myanmar, que también hay algún ataque de vez en cuando a los rohinyas. Es decir, no vamos hacia la paz, sino todo lo contrario. Vamos hacia más guerras y mucho más crueles porque hay más armamento y porque el comercio de armas es muy boyante y da muchos beneficios a las grandes empresas y a las grandes potencias que se dedican a este comercio de la muerte, ¿no? Y de hecho, pues en lugar de disolver las alianzas militares, que ya no tienen sentido después de desaparecer el Pacto de Varsovia y el Bloque del Este, pues el que los países occidentales refuercen sus alianzas militares y exijan más aportación a los miembros de la OTAN, pues demuestra que la guerra tiene predicamento y tiene futuro, por desgracia. Así que habrá que estar en la calle, como se ha estado estos últimos días, para denunciar el militarismo y la muerte que representa toda la experiencia militar. Bien, pues buen resumen. Yo cuando estabas hablando de los millones y millones que han prestado tanto Estados Unidos como Europa, que sepan que se los van a cobrar bien y que los van a devolver con creces y que Ay, claro, efectivamente, que nadie piense que es ayuda desinteresada. claro, que Todo eso lo contrario. Eso supone que
Ucrania se hipoteca, va a tener que depender de Occidente un montón de años y dejar allí que sean las empresas occidentales por las que vayan a hacer negocios construyendo ferrocarriles, construyendo viviendas, pantanos, lo que haya que hacer y sacando beneficios porque el gobierno, el Banco Central de Ucrania o como se llame allí, pues tendrá que seguir pagando de alguna manera toda esa deuda y devolviendo lo que le han prestado, pero además con unos intereses abusivos, como siempre. Como ha pasado en otros sitios que han tenido guerras y que luego la reconstrucción ha sido incluso más dolorosa que la propia guerra. Muy bien, pues vamos a saltar a otro tema para que nos dé tiempo a hablar de todo. Y este es de aquí, del país, autóctono. Requiem por Ábalos. Ya lo estás enterrando. Bueno, yo creo que son ellos los que van más rápidos que yo, porque desde el otro día que decían que todos como una piña porque era inocente y porque era su compañero y que no tenían nada que decir, a verle llamado al orden y bueno, ya ayer ya en la reunión que tuvo la ejecutiva del PSOE le exigieron que en 24 horas se entregue el acta de diputado. Algo que él, de momento, pero siempre hay que decir de momento en estos casos, dice que no va a hacer. Sí que dimite como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, donde la presidía él, estaba integrado, porque es un cargo, supone él, Sí. público, pero el diputado es una cosa personal, es un acta que le pertenece a él y Sí. efectivamente es así. Si no quiere, pues no dimite, ¿no? Y ya veremos lo que pasa. Desde luego se está quedando pues bastante solo y le están lloviendo las críticas de todos los sitios. Y el PSOE no le queda más remedio que tomar esa medida para ver si frena las críticas que le vienen desde el PP, que tiene muy poco derecho a criticar por corrupción a nadie. Le faltaría más teniendo los casos que tiene todavía abiertos y algunos que ya se han condenado, ¿no? Y otros que no van a condenar, pero que todos sabemos que han sido ciertos. No son los más indicados para pedir pureza de sangre ni ética a otro partido. Pero bueno, como ellos viven de eso, a ellos no les afecta. La verdad es que a ellos los casos de corrupción apenas les han hecho daño, pero en el PSOE sí que tienen miedo de que eso pues les quite votos de cara a que estamos ya metidos prácticamente en campaña electoral para Euskadi y para las europeas. Entonces no pueden jugar. Y por tanto, pues la cosa está ahí. Dices tú que es un problema nuestro de aquí de Valencia, pero no tanto, porque es de todo el Estado. Evidentemente ha estado en el gobierno, es un personaje que ha ocupado los más altos cargos tanto del gobierno como dentro del partido. Ha sido ministro de Fomento y Transportes. Bueno, es el mismo ministerio, pero ha ido cambiando de nombre, ¿no? Ha sido diputado un montón de veces, ha sido secretario de organización del PSOE. En un momento difícil para Pedro Sánchez, Ábalos se la jugó y acertó. Claro. Cuando había una disputa sobre si la gente que rodeaba a la andaluza esta, ¿no? A Susana Díaz. A Susana Díaz, pues él apostó por Pedro Sánchez, que lo acababan de echar y que tuvo que cogerse el coche para visitarse el país y tal. Y entonces él apostó y Pedro Sánchez se lo reconoció nombrándolo ministro y haciéndolo de su círculo más íntimo, ¿no? Entonces ha sido su brazo derecho durante un tiempo, hasta 2021, en que no sabemos si porque ya se olía la tostada o por lo que fuera, pues ya lo quitó de ministro, ¿no? Pero ha seguido pues siendo diputado y teniendo bastante influencia dentro del partido. Aquí en Valencia también, muchísimo, claro. Si es que ha estado toda la vida en la política, quitando unos meses que estuvo trabajando de profesor, él es maestro, bueno, tiene la carrera, pero estuvo 3 meses. No le dio tiempo ni siquiera a hacer los primeros exámenes. Y lo demás ya ha sido política. Entonces, pues ha conocido todos los rincones, tanto del país valenciano como del gobierno central. Lo curioso de esto que ha pasado ahora es que a este Coldo García, que también es un personaje, y que parece que no se habían enterado de quién era, y resulta que tiene condenas. Tiene condenas por agresión, que le impidieron acceder a la Guardia Civil. El tío quería ser Guardia Civil, pero no lo aceptaron porque había sido condenado a 2 años y pico por agredir a una persona en unas fiestas, cuando era guardia de seguridad. Luego estuvo de portero o vigilante en un club, el Club Rosales de Pamplona, un club de alterna. Es decir, hombre, no tiene antecedentes como para que le des toda la confianza, ¿no?
luego también estuvo en la UGT, fue guardaespaldas de Nicolás Redondo y a raíz de estas cosas, pues lo trajo a Madrid, porque él es de allá del norte, de Navarra, como estaba diciendo, se lo trajo el Santos Cerdán, que también es uno de los pesos pesados hoy en el PSOE. Es decir, que está tocado el núcleo duro del partido. No es una cuestión de uno que conocía de vista a José Luis Ábalos. No, es que era uno de los suyos. Y han salido fotos abrazándolo Pedro Sánchez, que dijo que era una fortaleza contra la derecha, el Koldo García que era lo mejor de la militancia del partido. Es decir, le dieron parabienes y lo situaron siempre en sitios de privilegio. Y por tanto, pues bueno, él aprovechó esas influencias para trabajar para una empresa que se llama Soluciones de Gestión y Apoyo a compañías, a empresas, y que era la que estaba importando mascarillas. Entonces, el Koldo García se aprovechó de sus buenas relaciones con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Transporte, con el gobierno de Canarias, con el gobierno de Baleares, socialistas, al menos los contactos suyos, para que esta empresa le vendiera mascarillas por un valor de 50 y tantos millones de euros. 9,5 de los cuales eran beneficios, o sea que el margen con el que operaba esta empresa era bastante abusivo, tratando de una emergencia sanitaria. Y el propio Koldo García y su mujer y algún entorno más cercano, pues se llevaron 1,5 millones de beneficios. De hecho, empezó a comprar pisos y apartamentos en Benidorm y a nombre de la hija de 2 o 3 años, en fin, unas cosas que parecía que no pensaran que les podía producir el que los descubrieran y que fueran a por ellos, como ha pasado, ¿no? Entonces, claro, al tirar de la manta, pues ahí ha salido esta operación, que ya tiene varios nombres. Empezaron llamándoles Delhomme, que parece que fue el que inventó la mascarilla. La Guardia Civil o la policía siempre tiene una cierta ironía a la hora de buscarle títulos a sus operaciones. Y luego también ya pasó a ser Operación Koldo y puede que acabe siendo Operación Ábalos. Y no sé si llegará incluso hasta Sánchez, porque el tipo está diciendo que tienen que sacrificar al Ábalos de su vida, porque si no la cosa puede ir a mayores. Y claro, la oposición, pues evidentemente encantada, porque como comentaba al principio, ellos no tendrán ética ni tienen problemas en tener dentro de sus filas a gente que ha estado implicada en casos de corrupción y tal, porque apenas les afecta en el momento de las elecciones, pero el PSOE no es lo mismo. Y claro, si presume de ser la honradez, siglo y pico de honradez y cosas de esas que se ponen en los eslogan, pues no le queda más remedio que sacrificar algunas de sus bazas, ¿no? De sus fichas medias, no peones, sino fichas ya importantes, porque es que incluso dentro del gobierno, pues la parte que hay de sumar y todo esto, pues también se quiere quitar el problema de en medio y le echa la culpa y decir, bueno, eso es una cosa de ellos, de los socialistas, y son ellos los que tienen que hacerle dimitir. Es decir, que no está todo el gobierno unido en este tema. Al fin y al cabo son partidos distintos y también quieren su rédito electoral y la cosa se pone muy complicada. Por tanto, pues lo que ha hecho hoy el comité ejecutivo del PSOE era lo mismo que podían hacer, pero que yo no sé si va a ser suficiente, ¿eh? La cosa es una bola que puede ir girando y implicando a más gente cada vez. Y de hecho, la otra propuesta que ha sacado el PSOE, que es el de crear una comisión para que investigue todos los casos de corrupción, pues es como un órdago, ¿no? Es decir, para que veáis ahora vamos a investigar todos los casos, pero yo creo que es una maniobra para ver si consiguen sacar alguno también de otros partidos y que así se callen los que están criticando, porque evidentemente si tiras de la manta corrupción vas a sacar por donde quieras. Lo que pasa es que no van a ser todos del partido contrario, puede caer también alguno del tuyo y perjudicarte todavía más. Así que, desde luego, yo a José Luis Ábalos lo doy por una pieza bastante muerta ya. No sé si volverá a trabajar, evidentemente, porque no tiene costumbre, pero políticamente yo creo que no le van a dar, por lo menos de momento, ningún cargo. No es el caso de Chimo Puig, que al fin y al cabo pues, ha perdido las elecciones y tal, y han encontrado
un encaje ahí de embajador en la UNED, en la OCDE o no sé qué, que son 10 millones de sueldo y chofer y 10 o 12 personas a su servicio, es decir, una jubilación dorada, ¿no? Ya el Senado era bueno, porque también es un trabajo muy llevadero para una persona ya que ha consumido su carrera política, pero el que le han encontrado en París pues es algo asombroso, ¿no? Pero en el caso de José Luis Ábalos no está la cosa como para que ahora le den un cargo en otro sitio cuando le están pidiendo justamente que dimita de lo único que le queda, que es su acta de diputado. Así que, a riesgo de que nos equivoquemos, pues damos ya por finiquitado la vida del personaje Ábalos, que como he comentado, pues empieza en los años 70 y 80 y ha llegado hasta aquí. Es decir, trabajó algo en la tienda de sus padres, por ahí 4 cosillas, luego hizo magisterio, trabajó 3 meses y ya se metió en política y ya no volvió a la vida laboral. Y por cierto, es de Valencia, pero es de origen de, de un pueblo de Cuenca, ¿eh? Mala suerte, pero bueno, en todos los sitios pasan Bueno, cosas. ahí, También pasan en Galicia, en todos los sitios. sí, vale, vale. Es valenciano, pero de origen de Vale. Cuenca. Lo dejamos ahí como políticamente acabado. De todas maneras, esta gente ya podía jubilarse porque por edad le debe corresponder que dedicarse a cultivar un huerto, a cuidar unas gallinas, a pasear y ver las obras del pueblo como van y todo eso. Yo no sé por qué quieren seguir ya, porque la edad que debe de tener no la sé ahora mismo, pero Pues no la. estará en 60 y tantos, creo que nació por el 70, pues estará por los. No, en el 70 no, en el 60. Bueno, debe andar por 60 y tantos, o sea que ya se puede jubilar anticipadamente, porque Hombre, seguro que tiene cotizaciones de sobra. claro, por eso. Y Bien, ya ese momento hay que dejar paso a la juventud, ¿no? Que es eso lo que dicen ellos. Además, es que no es que haya estado 2 legislaturas, es que lleva toda la vida, porque también ha sido muchas veces concejal del Ayuntamiento de Valencia, sí, también creo que ha estado en las Cortes Valencianas, es decir, siempre, siempre ha tenido cargos públicos. No es que haya sido un militante de base, ni muchísimo menos. Bueno, de hecho, gente de Radio Clara y de Al Margen y de otros colectivos lo conoce de los tiempos de cuando Felipe González y todo aquello, ¿no? yo lo Que conozco personalmente ya estaba metido por ahí. de Eugenio Burriel. Él era el secretario, estaba en la habitación que daba paso a las visitas y cuando los cierres de Radio Clara era el señor Ábalos el que nos recibía, nos decía esperar un poquito, ahora pasáis, pasar 2 solos, no pasáis todos, pero ¿por qué venís tantos? Bla, bla, bla. Mm. Era José Luis Ábalos y con él, con José Luis Ábalos y con Virgilio Latorre, ¿te acuerdas? Sí, Abogado, sí, del abogado. pero que entonces Virgilio Latorre estaba en Radio Clara haciendo un programa de presos. Pues hablábamos en los tiempos de los cierres y la persecución a Radio Clara, es decir, ya estaba en política activa en los años 80. ¿Eh? Es decir, que no sé yo cuántos años le pueden quedar de actividad laboral, pero en fin. Sí, eh, bueno, ya tuvo también sus pequeños problemillas, ¿no? Con aquel político venezolano que no podía entrar en el sí, territorio de la Unión Europea y él decía claro, que lo había recibido en el propio avión, pero sí, luego se descubrió que se había entrevistado con él en un despacho de las instalaciones del aeropuerto, con lo cual sí sí, que había pisado tierra europea, ¿no? sí. Y tuvo que echarle la culpa a otro y ya estuvo ahí en un fregado que le pudo costar caro. Y alguno más ha tenido. Y Ha siempre, sabido nadar y guardar la ropa. La verdad es que ha sido y- muy hábil en toda su carrera política. Pero y bueno, siempre, ahora ha llegado y le ha tocado. siempre ha sido un misterio también el por qué lo cesaron de ministro. Nunca se ha sabido, se ha especulado mucho por qué desapareció del equipo de ministros de Sánchez, pero ahí queda. Bien, iremos sabiendo cosas nuevas. Vamos a ponerle Sí, un poco de música a todo esto, si no quieres decir nada más. no, no, sobre Ábalos creo que ya le hemos dicho bastante. Ya veremos qué pasa. Bien, pues vamos a seguir, Antonio, con más cosas, apurando ya los horarios. Eh, esta me hace gracia, ¿eh? Porque tractores fachas, te preguntas.
tractores. Sí. Yo es que no sabía si todos los tractoristas eran fachas, ¿no? Te refieres a los tractores, no a los tractoristas. Sí, Ni no, claro, porque las banderas las llevan los tractores, no, Vale. no las portan en la mano los tractoristas. A ver. Sí, yo creo que hubo gente que se precipitó o no estaba bien informada en las primeras movilizaciones. Enseguida dijo, son todos fascistas, porque en el campo todos son del PP y además, como llevan la bandera española, son unos cabrones explotadores porque los que tenían que venir a manifestarse son los jornaleros que están trabajando en los invernaderos y en la fresa y tal. Claro, es que puede haber parte de verdad en eso. Yo no digo que entre la gente del campo no haya más personas de derechas que las hay en la ciudad, en las fábricas y tal. Que en las fábricas también hay muchos de derechas, ¿eh? Pero bueno, pero eso no quiere decir que toda la gente del campo sea fascista o sea contraria a la democracia o cosas así, ¿no? Hay gente de toda. Y también hay que entender que no es lo mismo trabajar como asalariado, es más fácil sentirse parte del proletariado, si es que hay gente que se sienta todavía ahí, o de la clase trabajadora, que si tienes una pequeña granja que la llevas tú y tus dos hijos y a lo mejor a veces contratas a uno, ¿no? Porque todos esos que dicen de las grandes números, las grandes cuadrillas que van trabajando en el campo, esos no son para estos agricultores pequeños, esos son empresas que están invirtiendo en el campo y que luego para la hora de la cosecha pues explotan a todo el que pillan, ¿no? Esta gente a lo mejor da algún jornal para la vendimia, unos días, y sí que echa mano a lo mejor de gente trabajadora, pero pocas veces y por pocos días, ¿no? Entonces tampoco tiene la capacidad de explotar permanentemente como hacen las grandes empresas que están entrando en el campo, en las macrogranjas y todo esto, ¿no? Pero bueno, que luego, a continuación de las primeras movilizaciones, ya aparecieron banderas de otro color, aparecieron nicurriñas y aparecieron señeras en algunos tractores. Y ya entonces parece que eso ya tranquilizó a la gente. Digo, pues entonces estos son de los nuestros, estos son buenos. Y claro, ni lo uno ni lo otro, ¿eh? También los que llevan las otras banderas puede que tengan asalariados y no les paguen correctamente. Pero lo que sí ocurre es que hay un problema muy grave con el campo, no solamente en España. Ayer mismo veíamos en Bruselas la que se montó y eso no lo llevó ahí el PP, ¿eh? Puede haber sacado algunos a Madrid para llevarlos a la calle Ferraz o a la Moncloa y crear un cable de tráfico y echar la culpa al gobierno de izquierdas. Pero todos los que se están movilizando en Europa no están todos a las órdenes de Pedro Sánchez ni de Santiago Abascal. Sí que es cierto, a lo mejor, que en un momento dado pues a ellos les interesa que haya bronca y ellos pues han agitado a la gente y se han puesto delante de las manifestaciones, pero incluso ha habido sitios donde los han expulsado. De hecho, aquí no vengáis a hacer política y a aprovecharos de la foto, iros de aquí. Y les ha pasado más de una vez en estas últimas movilizaciones. O sea que la gente del campo tampoco es tonta, ni son todos conservadores. Aquí, Antonio, eso que acabas de decir lo comentó un compañero muy cercano a lo libertario de Cataluña, dels Payesos, y dijo que de Barcelona ellos los habían echado a los de Vox, que se acercaron por allí con una cámara, un periodista, se pusieron delante de los tractores a hacer declaraciones y les dijeron, largo de aquí, fuera. Es decir, que... Sí, y en un sitio donde tienen más implantación, como fue en Castilla y León, también los echaron de una manifestación. Al vicesecretario ese que tienen, ese que es tan facha, ¿no? Ese lo echaron de una concentración. Dijeron, ¿tú qué haces aquí si no has hecho nada desde que estás en el gobierno? Y lo echaron de mala manera. Es decir, que se dan cuenta. Pero vamos, que lo que ocurre en el campo es que tiene dos problemas gravísimos. Por un lado, las importaciones de terceros países. De terceros países que se hace por empresas, incluso por grandes agricultores de aquí, que se han ido a Marruecos o se han ido a otros sitios a producir allí, a explotar a la gente allí y luego a traerse sus tomates, sus naranjas para competir con las de aquí. Entonces, con ese coste tan bajo que tiene producir en estos países y mejores condiciones y menos controles sanitarios, pues es evidente que a esos precios los agricultores europeos no pueden competir y por tanto pues hay excedentes y no pueden venderlo y se están arruinando y muchos de los pequeños agricultores, y si tú sales por aquí por el campo se puede ver, están abandonando los campos. Los aguantan porque son de sus abuelos, son de sus padres, pero la gente ya más joven ya no quiere los campos y en cuanto mueran los padres, abuelos estos que hay ahora, el campo se abandona porque es una ruina. Están trabajando a pérdidas prácticamente. En cualquier fábrica, en cualquier trabajo, en la administración, ganas más y vives mejor que en el campo.
Quedarán empresas, evidentemente, que con tractores grandes y con mucha maquinaria pues pueden llevar unas fincas enormes sin gran esfuerzo, ¿no? Y esa es otra. Luego, también el modelo agrícola y ganadero que se está imponiendo es el de las explotaciones de carácter intensivo, es decir, producir mucho, varias cosechas al año, a las vacas tenerlas casi produciendo de forma industrial, que no estén paseando por el campo y tal, sino alimentarlas a tope, muchos abonos también para las tierras, pesticidas y cosas de estas, ¿no? Es decir, eso hace que los agricultores tengan muchísimos más gastos y que además pues el producto tenga menos calidad, evidentemente. Pero el pequeño agricultor que tenía un huerto con una producción muy variada, que tenía prácticamente de todo y lo vendía a los mercados de alrededor, pues ese está desapareciendo. Igual que el ganadero que tenía unas pocas vacas o el pescador que tenía una barquita, ¿no? Ahora todo se hace a lo grande, entonces los pequeños productores, los autónomos de toda la vida son los que están padeciendo esta crisis. Y por eso se producen las protestas, porque ya no pueden más. Los precios de los combustibles, de los abonos, del pienso para el ganado, todo eso está subiendo muchísimo. Y sin embargo los productos, como los precios los imponen los intermediarios, pues o no suben o incluso bajan. Y entonces no es competitivo. Y claro, se dice, es que salen a la carretera, pues vaya, salen con un tractor que vale 2 millones de euros. Bueno, y sabemos si todos lo han pagado el tractor, porque hay muchísimos que están hipotecados y no lo han pagado aún. Y están cogidos por sus partes nobles por los bancos, que no dejan pasar las letras. Es decir, que es imprescindible que tengas maquinaria, una maquinaria que es muy costosa. Y por tanto, pues te arruinas. Si no vendes el producto, por mucha maquinaria que tengas, te vas a pique. Entonces, el que salgan con tractores que parecen muy caros y que son muy cómodos y todo eso, es que no queda otra. Si no tienes maquinaria, hoy ya no se puede cultivar la tierra con los brazos o con una mula como hacían nuestros abuelos. Hoy se ha impuesto eso porque si no, pues aún te quedas mucho más atrás y por tanto es imposible. Entonces, por un lado, hay que entender efectivamente que mucho peor está la gente del campo, que trabaja con sus brazos, que son prácticamente todos son de origen extranjero, es decir, la gente de aquí no quiere trabajar en el campo pues porque se paga muy poco y es muy duro. Y entonces entender que esa gente habría que protegerla y habría que subir los salarios y los convenios del sector agrícola. Pero por otro lado también hay que entender de alguna manera el papel que juegan los pequeños agricultores y ganaderos y cómo también están siendo víctimas pues, de esta transformación que sufre la economía, ¿no? Y en ese caso, pues entender que la gente del campo ve su trabajo de otra manera, porque es parte de su vida, es herencia las tierras de sus antepasados y no lo defienden como uno pueda defender el banco donde trabaja o la fábrica de coches o yo qué sé, no es lo mismo. Entonces siempre ha habido reticencias en la gente del campo ante transformaciones de tipo colectivista, ¿no? En la Unión Soviética pasó eso, los agricultores fueron acusados de conservadores y reaccionarios porque no querían entregarles sus tierras, ni el trigo que habían recogido a los funcionarios del gobierno. Querían guardarlo para sembrar otra vez, para sus hijos, para guardarse y tener una vida asegurada como había pasado siempre. Aquí en España en algún sitio ocurrió, en otros se informó bien a la gente y cuando ya se les garantizaba que ellos decidirían sobre su futuro es cuando se crearon las colectividades, que luego no hubo forma de acabar con ellas, incluso desde el gobierno de la República. Y el ejército de Lister iba por Aragón deshaciendo colectividades y se montaban otra vez en cuanto podían. Es decir, que la gente del campo es muy desconfiada porque se le ha engañado muchas veces y porque tiene mucho amor, mucha pasión por su trabajo y por sus tierras, ¿no? Pero desde luego tampoco es igual en todos los sitios. Hemos hablado de Cataluña. Cataluña o el País Vasco no hay latifundios. Puede haber una finca un poco grande, pero normalmente son tierras para que viva una familia. Entonces, no todos son terratenientes, todos los agricultores. Y en Andalucía sí puede que haya fortunas o empresas que tienen media provincia, como la Casa de Alba o alguna más, pero eso no se da en todos los territorios. En Valencia, por ejemplo, tampoco hay latifundio. Son pequeñas huertas, pequeños campos que dan para vivir y poco más. Entonces, pues yo creo que fue un error de los primeros días, llevados por la defensa del gobierno progresista, decir, mira, estos nos van a fastidiar ahora porque, claro, lo único que quieren hacer es perjudicar al gobierno de Sánchez.
Y como nosotros somos de izquierda, pues los que se oponen a Sánchez son enemigos nuestros. Pues bueno, hay que analizarlo con detalle y ver dónde están las diferencias, ¿no? Y luego, pues también está teniendo un poco de influencia el tema de cómo habían prohibido ya determinadas semillas o determinados productos fitosanitarios, que había que acabar ya con ellos, y que eso hacía pues que los agricultores tuvieran que echar mano de otras cosas más caras y tal. Es decir, que había una programación a la que a los agricultores no se les había preparado, ni estaban informados, ni se les iba a compensar por las pérdidas que puedan tener. Y sí que había un objetivo de la Europa verde y de acabar con los productos que son dañinos para la salud, evidentemente, pero que habrá que informarles y habrá que sustituirlos por otros pues que sean igual de económicos o que no graven más la viabilidad de estas instalaciones. Y eso no se ha hecho. Por otro lado, luego se tiene manga ancha con los países que exportan, ¿no? Los alimentos que vienen aquí desde el sur del Mediterráneo, tanto de Israel, de Marruecos. Marruecos, de Egipto, pues seguramente allí sí que se utilizan los productos químicos que aquí en Europa están prohibidos. Pero bueno, eso lo saben los gobiernos europeos. Lo único que tendrían que hacer, que han prometido que ahora lo van a hacer, es controlar en la entrada, en los puertos donde proceda, estas frutas y estas hortalizas que vienen, y si tienen productos nocivos o que están prohibidos, que no entren. Pero claro, llevan 20 o 25 años que lo han estado haciendo sin ningún problema y ellos lo saben. Y además saben que son empresarios de aquí los que se han ido allí a explotar tierras y gentes de países del tercer mundo. Somos víctimas del sistema económico y hay una contradicción ahora entre el mantenimiento de la agricultura tradicional europea y adaptarse a las normas del mercado, que es libertad absoluta y acabar con todo, ¿no? Solo se prima el beneficio y luego pues la distribución es lo mismo. Son ellos los que marcan los precios y están obteniendo beneficios asombrosos cuando al agricultor se le está pagando en origen menos de lo que vale el producto. Luego se multiplica por 50 o por 60 cuando tú vas a comprarlo al supermercado y ahí es ahí donde se va la ganancia. Pero la gente que está saliendo a las calles, con independencia de que sean de derechas o de izquierdas, o que los dirigentes de las organizaciones agrarias, Asaja o bueno, todas estas, normalmente, pues seguramente son un poco conservadores, pero eso no quita que los miles y miles de gentes del campo que están protestando no tengan sus razones y no se les pueda encuadrar a todos en la extrema derecha. Eso es reduccionismo, eso era muy simplón y yo creo que la gente que lo estaba haciendo me parece que se ha dado cuenta y ha callado de momento. Ahora le falta disculparse. Muy bien, pues vamos a acabar con un último tema, pero ya con pocos minutos. 4, 5 como mucho. 4 o 5 como mucho. Bueno, lo intentaremos. Incendio y mirada al boom del ladrillo. Vamos. Bueno, yo creo que era necesario, aunque ya se ha hablado mucho en la radio a lo largo de estos días, del incendio que ha habido en Campanar, ¿no? Sí, Sobre todo de las trágicas consecuencias, ¿no? Que ha sido 10 muertos y ciento y pico de familias que han perdido su casa, mm, pues comentarlo y destacar algunas cosas, ¿no? Al respecto, ¿no? Yo creo que, como siempre, lo más destacable es el comportamiento de la gente, de la sociedad civil, de la gente de la calle, la forma en que ha organizado la solidaridad, la generosidad que ha habido en pequeñas tiendas, en asociaciones del barrio, de otros municipios, gente que está llevando de todo, gente que ha ofrecido sus casas y gente que está allí trabajando, clasificando la comida, preparándoles para que los niños tengan ropa, en fin, eso es lo ejemplar. No ocurre solamente porque seamos valencianos, ¿eh? Cuando hubo el terremoto en Italia pasó lo mismo. Cuando llegaron las ambulancias, mucha gente ya había empezado a rescatar a los que estaban enterrados, a atender a los heridos, a organizar la comida. Es decir, cuando hay una catástrofe es cuando la gente saca lo mejor que tiene de sí misma y se demuestra que somos solidarios y que todavía tenemos valores, a pesar de que nos impongan por los medios de comunicación y la enseñanza y tal, que seamos competitivos, que seamos insolidarios, que trabajemos solo para nosotros. Hay un espíritu de estar con los de al lado,
sobre todo cuando tiene una desgracia que se impone. Y yo creo que eso es muy valioso y es lo más destacable de este incendio, ¿no? Luego, por otro lado, pues bueno, gente que lo estaba utilizando para hacer oportunismo político, por aquí van a pasar, yo creo que todos, desde el rey a los secretarios generales de casi todos los partidos, al presidente del gobierno. Habrá alguno que lo haga con honestidad y con sinceridad, puede ser, pero siempre hacen lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, la visita de Feijóo ha estado bastante teledirigida, ¿no? Y de cara a exhibirlo, porque le han dado incluso más protagonismo que al presidente del gobierno. ¿Qué pintaba ahí, Feijóo? ¿Qué pintaba? Sí, sí, exactamente, que no tiene ningún cargo político. Será el secretario del partido, pero no es todavía ningún cargo representativo del gobierno ni de la comunidad. Y luego, pues, un poco también entender que no sabemos lo que ha pasado ni somos expertos, ¿no? Entonces es muy arriesgado a hacer valoraciones. Sí. Lo que sí es cierto es que este edificio es parecido a otros que hay, bastante cerca de allí, sí, que es fruto de ese boom que comentábamos, de cuando se empezó a edificar a toda pastilla, se conseguían zonas que parecieran de un nivel mucho más elevado para vender los pisos más caros. En estos que estamos comentando estaban entre 300 y 500.000 euros, o sea que no es moco de pavo, ¿no? Entonces, claro, cuando se hacen cosas de ese lujo o de ese nivel de precios, pues se recurre a las alturas. Entonces, claro, cuanto más pisos tenga un edificio, pues más medidas de seguridad tiene que tener y más difícil va a ser la evacuación en momentos delicados como este. Se han quemado ya varios rascacielos también en países del Golfo Pérsico, es decir, se está imponiendo ese tipo de torres que yo creo que eso no es humano, esas colmenas tan monstruosas, por mucho que tengan espejitos y tengan el jardincito y tal, ¿no? Es decir, habría que ir a una vivienda mucho más humana y ahí habría que retomar otra vez el tema del derecho a la vivienda, ¿no? Que no sea la vivienda un negocio más, sino que sea un derecho básico al que todas las personas tienen derecho. Entonces, pues hacer viviendas de alquiler, hacer vivienda social y sobre todo primar la calidad de los materiales y la seguridad de la gente que va a vivir allí, por encima del beneficio, o que si yo hago esto y el edificio brilla con el sol, pues parece más vistoso y se va a vender mejor y ese tipo de cosas. Porque si ves los vídeos que pasaban cuando estaban promocionando la obra, pues parecía que eso era el paraíso donde ibas a vivir, ¿no? Y luego se ha demostrado pues que tenía unos materiales que, por desgracia, combinados con el viento que hizo el otro día, pues han motivado esta catástrofe. Entonces, pues a ver si a partir de ahora esto sirve de lección y se toman medidas para controlar más la calidad de los materiales y sobre todo que haya garantías de que se puede vivir allí sin jugarte la vida, ¿no? Es una lección que tenemos que aprender todos. Pero como digo, y para acabar, lo más destacable, la solidaridad de la gente y de qué forma cuando hay una desgracia, pues sale lo humano que llevamos dentro, afortunadamente. Muy bien, pues así con esa reflexión acabamos, Antonio, ¿te parece? Pues muy bien, sí, yo estoy de acuerdo también. Por lo menos algo positivo hemos dicho, ¿no? No todo son corrupción y militares y cosas de estas. Has estado muy bien, ya juegas ya en la primera división sin ningún problema. Hombre, bueno, habrá que fichar. Voy a llegar tarde, ¿no?, para los mundiales, eso, pero aunque ya llevabas tiempo jugando en primera división. Lo que pasa, pero bueno, no había pasado todavía el ataque. Yo creo, eso es. Yo creo que estaba de reserva. Entrenadores que aún no se han dado cuenta. De todas maneras, gracias por estar aquí, Antonio, que siempre te recurrimos así deprisa y corriendo, pero demuestras que estás entrenado. Vamos. Muy bien, cuando yo pueda, pues no hay ningún problema. Encantado de hablar a la audiencia de Radio Clara. Pues hasta la próxima, que haya salud. Muy bien, saluda a todo el mundo.